Bueno, a John no le falta presentarlo, yo creo, ¿no? EA2 Sierra November, EA2 SN, colaborador habitual con sus artículos en la revista Dure, y yo diría, me atrevería a decir que de lo que yo voy leyendo por ahí, pues la persona que más conoce de KISS, de este tipo de cosas, ¿no? Cuando planteamos este tipo de charla, primero pensábamos en dedicarla a un KISS en concreto, y luego, hablando con él, pues dice, igual mejor vemos un poco de qué va el tema, ¿no? No sé si al entrar os han dado algún número o algo o no, no recuerdo, porque no está Vicente por ahí, si no, a ver si lo hacemos al final, porque sí tenemos que agradecer a 3 Gol Charlie Yankee, que nos ha cedido un par de KISS de los que él hace, que ya sabéis que está otra vez muy activo con los KISS, un hiler de 40 me parece que es, y un hiler de 20, que en el momento que le hemos hablado de esa posibilidad, de que íbamos a hablar aquí de KISS, pues rápidamente encantado de dárnoslos, con la idea de sortearlo entre los asistentes a la charla. Lo siento por los que están en casa, pero no teníamos forma de darles el número a los que estáis en casa. Un aliciente para que el año que viene os animéis a acercarnos con nosotros, ¿no? Así que no me hago más extenso. Yo le doy la palabra a John, me quito de aquí, que yo aquí no pinto nada, y todo es tuyo, John, adelante. Muy bien, muchas gracias. Ongi etorri guzti hori, eta izan zaitezte ongi etorri saio honetara. Bienvenidos a esta sesión. Espero que paséis un rato divertido y quizá nostálgico. Soy Ioniza de EA2SN y os voy a hablar de KISS y más KISS. De dónde venimos y a dónde vamos. Claro, con esto de a dónde vamos, yo al principio me quedé un tanto preocupado cuando en la información que se mandó para el Congreso no venía un mapa detallado del hotel. Porque ahora que lleváis un par de días en Bilbao, os habréis dado cuenta de que Bilbao no es solo el centro del mundo, es el centro del universo. Y entonces aquí lo que utilizan es el mapamundi de Bilbao. Entonces la cuestión está en que el problema es que el hotel queda un poquito fuera del centro de Bilbao, del centro mismo de Bilbao, y por eso nos envió este mapa. Pero vamos, ahora que ya estamos aquí, veo que habéis llegado, con lo cual podemos seguir. ¿Y cómo seguimos esta charla sobre KISS? Con una definición. ¿Qué es un KISS? Porque básicamente hay que definirlo. La Real Academia ahora ya lo incluye como un conjunto de productos utensilios para un determinado fin, y la Fundeu, la Fundación de Uso del Español Correcto, nos dice que el plural es KISS, con lo cual podemos escribir con tranquilidad KIT y KISS sin mayor problema. ¿De dónde venimos? La historia. Quiero hacer constar que este es un punto de vista personal, gracias, y por tanto puede ser sesgado. Yo me dedico sobre todo a QRP y entonces muchos de los kits a los que hago referencia son de este tipo, pero hay prácticamente de todo. Y por mi edad no me puedo retrotraer a antes de los años 60 porque yo estaba todavía en pañales, con lo cual... pero sí recuerdo y leía revistas en las cuales venían anuncios de kits en los que ya empezaban a aparecer equipos a transistores, radios, incluso los famosos televisores Clarivós con los que prácticamente media España empezó a ver la televisión en color. Pero también en aquellos tiempos empezó Reteskit, una empresa que se anunciaba diciendo, usted se lo construye. ¿Y qué es lo que usted se construía? Bueno, pues usted se podía construir osciloscopios, analizadores de generadores de radiofrecuencia e incluso hola, Pablo. Incluso tenían una emisora de quinta categoría, el modelo EA100, que en el año 64 en un catálogo costaba casi 5.000 pesetas. Al cambio, estaríamos hablando de una emisora para 10, 20 y 40 metros de 10 vatios, costando el equivalente actual de 850 euros.
También tenían un talkie de 27 por la módica cantidad de 1.590 pesetas y 400 pesetas el cristal. Entonces estamos hablando de algo así como 270 euros por un talkie de 1 vatio y cada cristal 70 euros. O sea que es una cuestión un tanto curiosa. Además de estos kits y de los kits de instrumentación electrónica, también hicieron medidores por mínimo de reja, algún medidor de impedancia de antena, medidor de ROE. Las malas lenguas dicen que copia de los HitKit. Aquí voy a hacer un inciso personal. En aquellos tiempos aparecieron por España juegos educativos que también se podían llamar kit. Uno de ellos era el ingeniero eléctrico Philips. También tenían el ingeniero mecánico Philips. Entonces, tal como se ve aquí, esta manita es muy pequeña, pero bueno, 20 kits diferentes. Yo lo recibí un día de Reyes cuando tenía 9 años. Como ya había visto el de mis primos, me puse a montar la radio de 3 transistores, que era el kit más complejo que tenía, y 3 horas más tarde, cuando encendí el potenciómetro de volumen y oí algo, pegué un alarido tal que toda mi familia vino corriendo pensando que me había electrocutado. El sistema era bastante ingenioso y se basaba en una serie de muelles en los cuales se enchufaban los componentes. Este tipo de juegos educativos tuvo mucho éxito y posteriormente aparecieron réplicas. Uno de ellos, Escatrón, que lo hacían en Miranda de Ebro. Y de hecho lo han seguido haciendo hasta entrados hasta 2005 o 2007. Para los nostálgicos, quizá sea interesante recordar esto. Escatrón, técnico radio, 32 circuitos. Escatrón, emisoras, alarmas, sirenas. Escatrón, con resistencias, bobinas, transistores, condensadores. Escatrón. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues este kit inicialmente también utilizaba, se ve a la izquierda abajo, un sistema con muelles, y después pasó a un sistema de cajitas. Algo parecido, los de Airgam, que hacían los Argand Boys, hicieron el Electro L, que era más eléctrico que electrónico, y Ipetronic de Madrid, que hizo un kit parecido. Estos no se partieron nada la cabeza para hacer la caja, porque si os fijáis un poquito, el ingeniero eléctrico Philips y el Ipetronic se llevan un pelo. En este caso también utilizaban un sistema de componentes montados en cajitas, con lo cual en una matriz se iban enchufando y se podían hacer una serie de montajes. Esto en la actualidad sigue existiendo, y de los 20 montajes que tenía el ingeniero eléctrico Philips, este Maxitronic tiene 500 montajes diferentes. Incluye LCD, incluye microprocesador, tiene montones de cosas. Vale una pasta gansa, vale 200 y pico euros, pero si nos retrotraemos a los precios de entonces, posiblemente valga lo mismo que valió en su momento el ingeniero eléctrico Philips. Con lo cual, si alguno queréis hacer un regalo generoso a alguno de vuestros vástagos para inculcarles la fiebre de la electrónica y de la radio, esta puede ser una buena ocasión. Pero volvamos a los kits. ¿Qué pasó en los 70 y en los 80? Muchísima gente consiguió una licencia de radio de quinta categoría con un car kit, el famoso car kit de 3 o de 8 vatios pasado de 27 a 28 megahercios. En la parte de arriba se ve el transmisor con un BD124, para 3 vatios, el de 8 vatios tenía 2 push-pull, el modulador, un transformador de modulación y luego un receptor a cristales o con un VCO. Curiosamente, recientemente pude ver que en Transactions on Power Electronics, una de las revistas profesionales más importantes de electrónica de potencia del IE Cubo, un profesor de la Universidad de Oviedo, que también es E1 FGT, publicó unos trabajos sobre envelope tracking, amplificadores lineales con esta tecnología, y en sus prototipos utilizó, y ahí se puede ver en la parte izquierda, un car kit de 3 vatios. O sea que el car kit de 3 vatios no solo ha sido
una fuente de cacharreo, sino que incluso con el paso del tiempo ha servido incluso para que profesionales puedan hacer prototipos y construcciones de este tipo. Al mismo tiempo que CarKit, estaba ValKit, estaba TronKit y estaba SalesKit. El primer kit que yo monté fue un receptor regenerativo en VHF y me iba con una bicicleta al Monte de la Tortilla a escuchar los aviones. Era una cosa maravillosa. Me imagino que habrá gente que lo conserve, y el año pasado se me escapó en Sinarcas 1 que donó Diego Doncel. También hicieron un walkie en 144, curiosamente 144 MHz AM. Imposible prácticamente de ajustar, yo lo tuve que mandar a que me lo ajustaran porque era... Pero lo más llamativo de SalesKit fue un equipo que tenía transmisor por un lado, receptor por el otro, en 144, AM y FM, incluso tenían hasta un lineal de 15 vatios, en recepción podía decodificar banda lateral también, FM, AM, y que tenía un ligero problema, y era que el oscilador variable para transmisión patinaba. Entonces yo había leído que había un sistema muy interesante de estabilizar los osciladores variables, que era someterlos a un choques térmicos, calor, frío. Eso significaba del congelador al horno, del horno al congelador, del congelador al horno, en el horno que se me olvida, y cuando vuelvo me encuentro todos los condensadores estilo flex como bananas, y por supuesto el oscilador variable nunca volvió a funcionar. Cosas que pasan. ¿Qué pasaba por aquellos tiempos fuera de aquí? Bueno, pues mandaba HeatKit. HeatKit estuvo durante unos años representado por Comercial Cruz en Madrid, y mandaban unos catálogos con el cual muchos de nosotros babeábamos, ahí viendo las cosas que podíamos intentar conseguir, pero que nunca conseguíamos porque o no teníamos dinero o las cosas estaban complicadas, pero este fue uno de los kits más interesantes. En Europa estaba UKB Berichte, que luego publicó también en la revista como VHF Communications, en la que yo no sé cómo, pero Julio EA4CJ se encargaba de, mandándole un giro a Madrid, hacer que apareciera en el buzón de uno cualquier tipo de kit o revista o cosa de Alemania, y eso que en aquellos tiempos había aduanas y había cosas de este tipo. En Inglaterra, Tony Bailey publicó una serie de artículos muy interesantes con kits, y su empresa comercializó bastantes kits que más adelante comercializó Circuit, que luego se llamó Ambit, y kits de todo tipo. En Inglaterra también por aquellos tiempos Hovis Kits era muy activo haciendo bastantes kits. En aquellos tiempos una de las cuestiones interesantes desde el punto de vista de kits, o al menos de construcción, era que los circuitos se estaban haciendo cada vez más complejos, y por tanto los circuitos impresos eran difíciles de hacer. Entonces, en un momento, yo creo que fue la coincidencia, apareció Far Circuits, una empresa americana, que empezó a hacer copias de prácticamente todos los circuitos impresos que se publicaban en todas las revistas importantes, todas las americanas, el Handbook, etcétera, etcétera. Con lo cual fue para muchos muy fácil poder construir cosas, porque los circuitos impresos estaban ya hechos, y además relativamente económicos. Además, comenzaron a aparecer una serie de grandes empresas de distribución de componentes electrónicos que vendían componentes sueltos, con lo cual uno podía mandarle una lista con 200 componentes, casi con uno de esto, y 2 de esto y 4 de esto, y lo mandaban. Algunas en Estados Unidos, otras en Inglaterra, en Alemania, cosa que contribuyó en mucho a que empezaran a aparecer, se pudieran hacer kits o montajes complejos. Empiezan a aparecer una serie de diseñadores muy interesantes como Steve KD1JV, Luke Pistorius F6BQ, Jim NU8N, y por supuesto los de aquí. Tenemos a Xavier, EA3GCY, tenemos a EA3 Papa Delta, Ricardo Llauradó, EA2SX, o sea que había gente que estaban haciendo cosas. Más adelante, ¿qué ocurre? Bueno, las cosas empiezan a complicarse, no tanto, de alguna forma porque la electrónica avanza, y conjuntamente con la electrónica, sobre todo la electrónica profesional, los aficionados también se aprovechan de eso. Ulrich Rode, uno de los de Rode y Schwarz, la empresa de instrumentación
alemana, publicó una serie de artículos en QST con unos receptores fantásticos, con unos FET de la empresa Crystalonics que eran prácticamente imposibles de conseguir, pero que se supone que debían ser una maravilla. Claro, la gente, si no podía conseguir eso, lo obviaba con otras cosas. Y entre ello apareció la posibilidad de utilizar varios FET en paralelo. Entonces, en algunos casos, eso se hizo en equipos comerciales. Por ejemplo, Kenwood tiene algunos preamplificadores de antena preamplificadores digamos dentro del equipo con este tipo de configuración, con FET en paralelo, pero también en kits. Por ejemplo, Sheldon Hunt de Hunt's Electronics tenía algunos kits de este tipo. Otros diseñadores con kits de muy alta calidad, Kanga US estuvo, y todavía Bill se ha podido recuperar de un ACV y está poniendo otra vez en marcha su venta. Kits de RIC, de Kilo 7B, iba a decir KK7 pero suena mal, de West Highwood, W7 COI, ZOI, etcétera, etcétera. La revista Nueva Electrónica, la italiana, que luego se publicó en castellano, que también tenía bastantes kits de radiofrecuencia. Como cosa especial, el tío Sam, N4 UAU, que publicó varios artículos de manipuladores y de filtros y algunas cosas más, pero sobre todo fue el que inició la construcción por aficionados con componentes SMD. Una cosa importante a considerar. Y luego otras cosas que aparecieron por ahí, como el Small Wonder Labs, la empresa de Dave Benson, que recientemente ha cerrado, ya que Dave se merece un bien merecido descanso y una buena jubilación en su casita de New Hampshire, y que ha inundado, yo creo, el mundo con Rockmites y equipos de este tipo. Aquí se puede ver un Rockmite, que es un equipo prácticamente monocanal de telegrafía en 40, 20 ahí en varias bandas, metido en una cajita de pastillas. Claro, los radioaficionados, por decirlo de una forma elegante, somos frugales. Otro dirá que somos ratas, porque somos tacaños todo lo que podemos y más. Entonces, cuando vimos que había unas pastillas de menta que se vendían en unas cajitas metálicas y que esas cajitas metálicas se podían aprovechar para hacer montajes, pues nos lanzamos todos como locos a comprar pastillas, aunque no nos gustaran. La cosa es que las cajas son muy buenas, y de hecho son tan buenas que hasta la empresa de semiconductores Maxim tiene una nota de aplicaciones en la cual se indica cómo usar este tipo de cajas para hacer, equipos de radiofrecuencia blindados, lo cual es interesante. En aquellos tiempos fue cuando se produjo el boom de los clubs. Yo quiero aquí hacer constar el club del norte de California, NorCal, porque Doug y Jim hicieron una labor increíble. Llevaron lo que eran los kits, simplemente la placa y componentes, a otro nivel. No solamente porque eran kits muy bien diseñados, muy bien concebidos, muy bien desarrollados, sino componentes profesionales, circuitos impresos de calidad, cajas incluso con una ergonomía muy estudiada, y quizá uno de los que contribuyó más a esto fue Win Bodick, N6KR, que todos conoceréis porque es ahora parte de Elecraft. El equipo a la izquierda es el NorCal 40A, un equipo de telegrafía en 40 metros, tan interesante conceptualmente que un profesor de Caltech, del Instituto Tecnológico de California, David Rutledge, lo decidió que este equipo era muy interesante para que sus alumnos aprendieran su asignatura de electrónica para la radio. Y no solo eso, hizo unos apuntes que tuvieron tanto éxito que ahora mismo se han convertido en un libro de texto de Cambridge University Press. Y este libro se vende y se utiliza en todo el mundo. El equipo a la derecha es el Sierra, algo más evolucionado, pero en este club hubo mucha otra gente que hizo kits. Ori hizo un equipo para 30 metros, Dave hizo el NC20. El NorCal 20 fue un equipo muy curioso porque el concepto se hizo a la limón entre el club inglés y el club del NorCal. Por cada equipo que se compraba, ellos montaban dos, ellos preparaban dos kits. Entonces, uno se enviaba al que había pagado
y el otro se lo reservaban ellos para donarlo a un radioaficionado en un país en vías de desarrollo. Es un concepto muy interesante que funcionó muy bien. También en Norcal estuvo Dan Taylor. Dan Taylor es conocido por el Taylor Mixer, el mezclador de Taylor. Es un mezclador súper robusto que funciona muy bien, y de hecho el kit que él diseñó, el NC2030, es uno de los equipos que tiene un receptor mejores, y en muchos casos mejores que equipos comerciales, y el kit costaba unos 120 euros. Bob Ocas también y algunos más. Otros clubs, prácticamente todos los sitios del mundo. Estaba el club inglés, que hicieron el Epifight, un equipo en 80 metros banda lateral, un DDS de Sheldon Hans, el club de New Jersey, con George y Joe, que siguen activos haciendo muchas cosas. Fueron los primeros que sacaron un equipo SDR al mercado, el Sofrock 40, luego lo vamos a ver en foto, pero también sacaron DDS para hacer osciladores variables, muy económicos, a pesar de que el chip valía cerca de 30 euros. Luego vamos a ver más detalles de esto. Norcal, el New Jersey QRP Club se convirtió, se juntó con el club Norcal y crearon el American QRP Club, que duró un tiempo y luego desapareció. Han vuelto otra vez por separado, pero aquí también en Europa también teníamos cosas de estas, y estaba el club alemán, que, digamos, convirtieron su negocio de kits a, una empresa. Entonces Peter, del E2FI, ha montado una pequeña empresa que se dedica a vender los kits que hacen en el club. Y por supuesto el club, el EAQRP Club, que todos los inviernos regala a sus asociados una plaquita para montar algo, lo cual es un detalle muy interesante. En estos años ya, y los clubs han fomentado el montaje de equipos SMD. El SMD va a estar y va a seguir estando, con lo cual lo mejor que se puede hacer es aprender a usarlo y utilizarlo en lo posible. Quiero hacer aquí un inciso de dos spin-off, la palabra que está tan de moda ahora con esto de la investigación y desarrollo. Un spin-off comercial que es Elecraft. Wayne Burdick se juntó con Eric A6HHQ, crearon Elecraft para hacer un kit de muy elevadas prestaciones, el K2. El K2 fue un bombazo. Se apostaron entre ellos que no iban a vender más de 1000. Creo que andan por el 9000. Llevan, hicieron después el K1, el KX1, el K3. El K3, la complejidad es tan grande que en lugar de venderlo en forma de kits de componentes sueltos, han tenido que transformarlo en un kit de módulos. Y se pueden comprar en forma de kit, pero son módulos completos, ya probados y ajustados, los que se venden. Y lo que uno hace es una especie de rompecabezas para montar el equipo. Esto sería un spin-off de tipo comercial, y otro spin-off es mi amigo Steve Weber, que es como es y entonces hace sus cosas. Cada uno es cada uno y hace sus cadonadas. A Steve le gusta mucho ir al Camino de los Apalaches, que es un gran recorrido de 3.000, casi 4.000 kilómetros que hay en Estados Unidos, y todos los años se va un mes a andar. Entonces le hacía falta un equipo pequeño y no se le ocurrió otra cosa que hacer un equipo de varias bandas para meterle en una caja de pastillas. Este que se ve aquí en la pantalla es el ATS-1, el Sprint del Camino de los Apalaches número 1. De este hicieron 50 unidades, yo tengo una. Pero después, dado el éxito, sacó el ATS-2, el ATS-3, el ATS-4, ha sacado el MTR, que es lo tengo por aquí, algo así como el equipo del Camino en el Monte o algo así, que está específicamente diseñado para actividades de tipo SOTA. Y bueno, lo hace todo y lo hace todo bien. Sus diseños son tan ansiados, esto sí que es ansia viva, de verdad, que en muchos casos las tiradas de 150 o 200 equipos se venden en 24 horas. Entonces hay que estar a la que salta y hay que estar atento, porque si no se escapan los kits. Pero además de hacer kits para vender, él ha diseñado, ha cedido diseños para que clubs aprovecharan esos diseños para hacer kits y sacar unas perrillas, y también ha vendido diseños ya hechos, por ejemplo, a Hendrix Kits, que luego lo vamos a ver. Una cuestión que ocurre mucho con los kits
es las casualidades de la vida. Entonces, el mercado chino empezó a escupir DDS hecho con el AD 9850. Hay un montón de historias por ahí de por qué. Hay unos que dicen que es que el filtro pasado está mal diseñado, otros que es que el chip es un chip falso, que está hecho en China, bueno, cualquier cosa. El tema es que el chip que costaba 25 o 30 euros por unidad, ahora mismo el módulo completo, con oscilador, placa, pinchos, todo, se puede conseguir por 3,50, puesto en casa. Con lo cual, esto da posibilidad para hacer muchas cosas. Claro, todo el problema de siempre los aficionados es que los equipos patinan, es que te vas, es que te subes, es que te bajas. Bueno, con DDS uno está más o menos estable. Luego, si alguien se mete en QRSS, empezará a ver que los equipos varían 10 hercios arriba y abajo. Bueno, en comparación con equipos que se van kilohercios arriba y abajo, como los míos iniciales, esto es una maravilla. Entonces, ¿qué hace la gente? Saltar a la ocasión. Entonces, Xavier hace el OFV para el Hiller, donde se ve el modulillo. KB1JV hace un equipo para 80 y 160 metros con el modulillo. En Inglaterra hacen un oscilador DDS para poner con un Arduino con el modulillo. Y en E3ZI, ya es más chulo, este parece de Bilbao, hace uno con 2 modulillos. Un banco de cristales lo llama. Además de esto de las casualidades, los kits también se han utilizado para cubrir huecos causados por nuevos conceptos. Uno de los nuevos conceptos sería los equipos de baja potencia utilizados para estudios de propagación, balizas de otra forma. Entonces aquí tenemos uno de Etherkit, uno de Hans Summers, que se ve que tiene el modulillo, y alguien puede decir, bueno, ¿y esto de las balizas para qué puede servir? Bueno, pues para muchas cosas. Si hacemos Hell, esta transmisión duró algo así como 4 minutos y ocupó 15 hercios de anchura de banda. Y esto se ve en pantalla. Uno pone una serie de equipos y esto aparece. Y uno puede ver las letrillas que van apareciendo. Por cierto, la telegrafía Hell, el primer uso que se hizo de ella fue la Legión Cóndor aquí en España, durante la Guerra Civil. Pero también hacemos Whisper. En una probatina rápida de unas poquitas horas, en 10 metros, con 5 vatios, uno ve que una señal de 5 vatios llega a Japón, a Australia, a Israel, a Malta, toda Europa y al otro lado de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que se puede hacer con una baliza de este tipo. Otro concepto, y que está dando muchísimo juego, es el del SDR. El primero de ellos, diseñado por Tony y por otro colega, que fue el que ofreció el Club QRP de New Jersey, es el Sofro 40, que se ve a la izquierda, que se enchufaba en una puerta USB para sacar los 5 voltios para alimentarlo. Pero claro, de ahí hemos pasado al otro lado, equipos que son receptores, que son transmisores, multibanda, como el Genesis. También hay SDRs en Japón, luego nos van a hablar más de SDR, pero bueno. Lo que sí llama la atención es que el mercado de kits en Japón existe. Y es muy curioso porque tienen unas bandas de novicio con muchísima actividad. Entonces, el señor Okubo, JH1FCZ, tiene una pequeña empresa que se dedica a hacer kits para novicios desde 1976 o algo así. Y también publica una revista muy curiosa donde, como puede verse claramente y todos entendéis perfectamente, es un equipo para transmitir en 135 kilohercios, en la banda 136, ¿no? Entonces está claro y no comento nada más. Este señor es el que inventó el Super VXO, o sea que algo sabe. En Alemania también hicieron SDR, pero con 2 conceptos diferentes. Por un lado, Funkamateur, la revista, publicó una serie de SDR monobandas, muchos de ellos dedicados a las frecuencias intermedias de los equipos para utilizar como panadaptadores. O bien, en este otro caso, tenemos el SDR desarrollado por un radioclub de Duisburg,
que se llama Lima. Estos señores lo que hicieron fue decir, bueno, como no queremos estar ni nosotros como Radio Club preparando kits, lo que vamos a hacer es una cosa diferente. Ellos venden las placas y los microprocesadores y algún componente raro, y luego el resto de componentes lo ofrecen en forma de una lista que se envía a la empresa de distribución Rachel, y Rachel te manda todos los componentes. Con lo cual está todo perfectamente medido, ajustado, comprobado, y es una gozada porque es mucho más rápido y mucho más efectivo, y sobre todo es mucho más descansado para los del Radio Club. Por último, antes de terminar esta parte de los SDR, una combinación de George G2 APB, N2 APB de New Jersey y Finlandia, combinando un Softrock con una placa DSP, de tal forma que se dispone de un equipo compacto SDR y multiband, que es una cosa muy interesante. Pero claro, aquí solamente con dos conceptos, de las valicillas esas pequeñas, de poca chicha, y los SDR, hemos estado ya visitando 7 o 8 países. Bueno, pues vamos a seguir visitando países, a ver dónde hay kits. Nos vamos a la India. En la India, ya sabéis que el BitX empezó como un concepto que estaba publicado desde hace muchos años en libros americanos, y que un radioaficionado indio que no tenía toroides decidió utilizar arandelas de nylon, de las que se ponen los grifos, para bobinar las inductancias. Claro, a partir de ahí surge el BitX y surge toda la historia de los BitX que habréis visto en los artículos que he publicado. Bueno, pues Sunil tiene una pequeña empresa que vende kits a unos precios que son de chiste. También tenemos Fox Delta. Fox Delta tiene un montón de instrumentación que nos viene a nosotros estupendamente. Medidores de potencia directa reflejada, medidores de ROE, microbatímetros, analizador de antena. Tiene un montón de cosas y muy económicas. En Australia, el MST, un equipo para 40 u 80 metros, QRP, con DDS, con Smitter, de todo. Más cosas. En Portugal, un Radio Club que tiene varios desarrollos con PIC para antenas. En Holanda, una empresa que se llama Kent Electronics, que tiene unos circuitos hechos en casa que son apestosos. Es de lo peor que yo he visto, pero que los diseños son interesantes y relativamente económicos. Los kits de muy buena calidad de Yuma en Finlandia, o Hamshop en la República Checa, que tiene unos kits baratísimos. O sea, de hecho, hay en muchas ocasiones que no merece la pena buscar, y se le pide a Ondra que te lo mande, porque merece la pena. Aquí se puede ver un acoplador de antena de NL, QRP, diseño de KD1JV, metido también en la inefable caja de pastillas. ¿Qué pasos dan? En Inglaterra ha habido kits prácticamente desde siempre. Y aquí tenemos una lista de unos cuantos fabricantes de kits. Ron, por ejemplo, es un amante de España, nos conoce muchos sitios, es espeleólogo, ya ha estado en muchos sitios visitando. Tim Walford tiene una serie de kits hechos con placas de circuito impreso que son como un poco cutres, pero que funcionan muy bien. Kangauka, que está ahora distribuyendo el OpenQRP, del que luego hablaré. Hoy hay otras empresas, uno que ya conocéis, que es un BitX, el MCARS para 80 metros de Steve, que surgió como un proyecto de club. El MKRS no es porque sí, es porque es la Sociedad de Radioaficionados de Milton Keynes. Y de ahí viene el concepto, ¿no? En Estados Unidos, Hendrix QRP Kits, que tiene cantidad de kits con muy buenos diseñadores. Un club QRP, el de los 4 estados, el 4S QRP, que tiene cantidad de kits, porque tiene un plantel de diseñadores por detrás muy bueno. Está Jim K8IQI, está Dave en M0S, está Craig Alfa 0 Zulu Zulu. O sea, hay mucha gente por detrás. Este de aquí es el SS40, un receptor fantástico para 40 metros, que está también publicado en la revista. O un radioclub de Baton Rouge, que hace una interface para modos digitales. O sea que kits hay en muchos sitios. Como no, China. Como decían, ese país tan desconocido, ¿no? Bueno, pues en China, curiosamente, el cacharreo está vivísimo. Ellos, curiosamente, lo llaman DIY.
utilizan el do it yourself, hágalo usted mismo, en su sigla inglesa. Y entonces en los foros se lee DYI. Dice uno, ¿qué es esto? Bueno, pues tienen muchísima actividad. Claro, en muchos casos se han dedicado a copiar y han copiado cosas más o menos bien. Al pobre Moisés, al A4FRB, le copiaron el SHARC 100. Ahora incluso lo han mejorado algo, con lo cual, bueno, no hay que decir que los chinos sean tan malos, pero bueno. Pero sí han hecho desarrollos nuevos. Entonces estaban todos los KNs, el CRK1, hay varias empresas que lo estaban haciendo, el chinito famoso que conocisteis por el foro y por la revista. Y esto nos lleva a que, bueno, la mayor parte de estas ofertas ahora ya están empezando a aparecer en eBay, pero hasta ahora únicamente estaban en Taobao, que es el eBay chino. Claro, meterse allí es cosa imposible, porque además cuando uno intenta meterse para buscar información, sufre. Y os lo puedo decir en primera persona, porque intentando componer un KNQ10A, un equipo de 4 bandas con CAT y con de todo, tuve que leer páginas y páginas de un foro chino con un traductor automático y uno se encontraba este tipo de gracietas. Problema: la trompeta suena muy pequeña cerca a los oídos para oír los sonidos de la melodía. Uno se queda así y dice, bueno, ¿y esto qué es? Esto me suena a chino. O por ejemplo, un problema de una autooscilación que había en un paso y decía, siga las instrucciones, poner 6BF, resistor de K, MC1350 y B2410, sustituido 1K, chillido completamente ido. O sea, bueno, y ya cuando intentaban componer el programa para el CAT, el sistema de ayuda con el ordenador, y entonces ya esto es ya pegatinas de validador humildes, devuelven el código, necesita las pegatinas de profesor de oso de sus consultas. Amigos finas de soldadura, puede probar sus Q10, puede utilizarse el puerto serie. Esto es lo que trae meterse en camisa 11 varas. Bueno, ahora tenemos suerte porque alguno de los distribuidores españoles está trayendo kits y haciendo los manuales en español, gracias a ellos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos los fabricantes de kits españoles. Melchor con su SHARC 100, ahora el SHARC 110, que ya no es kit porque es muy complejo. Josep de C5ACP, que hace unos kits estupendos para el club EAQRP. Manuel ha publicado recientemente un kit para un transmisor de telegrafía en 438 kHz y, como no, Javier, EA3GCY, que ya en los 80 tuvo una intensa actividad de kits y que ahora ha vuelto a la carga con el ILER 40, el ILER 20, el EGV 40, y que ha tenido la amabilidad de donar 2 kits que luego vamos a sortear. Una cosa en la que yo creo que, por un lado, nosotros y sobre todo Javier tiene que estar orgullosísimo de su diseño. Así como decía que antes el Norcal NC40A se utilizó en Caltech para dar clases, el ILER 40 se está utilizando ahora en universidades españolas para docencia. En la Universidad de Oviedo, el profesor Javier Sebastián, de A1 FGT, y en la Universidad de Zaragoza, el profesor Arturo Mediano, están dando un curso completo en el que los alumnos tienen que construir un ILER 40. Lo han hecho este cuatrimestre y previsiblemente estos días estaban ya terminando los últimos toques y tenían previsto, contando con que algunos de ellos son radioaficionados, intentar el contacto entre las universidades de Oviedo y de Zaragoza, cosa que creo que nos debe llenar de, no voy a parafrasear al rey, pero de orgullo y satisfacción. Al hilo de estos kits, me gustaría llamar la atención sobre el tema de los montajetones. Conocéis la palabra, es una traducción vasta de build-a-thon, que sería un maratón de montaje, ¿no? Entonces, es algo que se utiliza mucho para iniciar a la construcción a niños, a jóvenes, y en nuestro caso puede ser una buena actividad social, en lugar de cada uno en su casa,
todos juntos en una sede social para iniciar a gente que no haya construido nunca nada, pues a construir algún kit. Normalmente los build-a-thon o los montajetones se hacen juntamente con actividades de tipo congreso o tal, pero también se pueden hacer como actividad de club. Es muy interesante porque se genera un ambientillo de pique y con una salsa muy divertida. Normalmente se puede disponer de colegas experimentados que ayuden a los novicios a arrancar. Es posible acceder a instrumentación que normalmente no se dispone. Los problemas se resuelven casi siempre de una forma muy rápida y permite aprender técnicas nuevas. El ambientillo es este. Esto es el Radio Club en Vitoria y ahí se ve todos alumnos aventajados. Alumnos aventajados ahí, enfrascados en su tarea. Preparar un montajetón no es una tarea simple. Hay una parte previa que es de organización de toda la logística que conlleva y luego lo que es el montaje en sí. La primera parte es estudiar con mucho detalle el circuito para ver cómo se puede fraccionar de tal forma que se pueda montar por secciones, se puedan hacer comprobaciones parciales, de tal forma que no nos encontramos que hemos montado un cacharro enorme y al final no funciona, sino que vamos montando por fases y cada fase se va comprobando. La segunda fase es preparar toda la instrumentación. Nosotros, por ejemplo, optamos por utilizar SDR, osciloscopio y sobre todo el PC para prácticamente todo. Generar baja frecuencia, meter música, etcétera, etcétera, ¿no? Luego preparar documentación. Estas eran las hojas que se utilizaban en el montaje. Y luego, por supuesto, las compras. Comprar estaño de buena calidad, ese tipo de cosas que hacen que un montaje sea un éxito o una, bueno, iba a decir una desgracia, pero bueno. Aquí se puede ver el inicio, la primera parte con conseguir los componentes, aprender a identificar los componentes, pincharlos en sus sitios, ir montando, ir haciendo comprobaciones. El montaje guiado con veteranos. No era yo el único que estaba, había más gente, pero es que es la única foto que tenía. Y luego comprobaciones. Aquí, por ejemplo, claro, todo el mundo dice, no, es que tú generas banda lateral, haces banda lateral doble, la pasas por un filtro, haces banda lateral simple, luego la mezclas y ya te sale. Bueno, la mezcla sí que pasa. Bueno, pues aquí se podía ver con un SDR qué pasaba al mezclar. En el Hiller se mezclan prácticamente 12 MHz con 5. Claro, si yo resto, me salen 7, si yo sumo, me salen 17. ¿Qué pasa con la banda lateral? Bueno, pues que en este caso se ve que la banda lateral en 7 MHz es inferior y en 17 MHz es superior. O sea que yo podría construir un equipo en 17 MHz simplemente cambiando el paso final del hilo, porque tengo ya, digamos, los mimbres para hacer ese cesto. Al final, como siempre, lo mejor es la satisfacción de los usuarios. Y aquí se ve a RY ufano con su hiler. Pero mejor todavía que esto es lo que ocurre después. Que no se puede poner al teléfono, que está todavía vapeando del QSO que ha hecho con el hiler. Bueno, vamos rematando. Hasta ahora hemos contado de dónde venimos. Ahora vamos a ver de dónde vamos. Hay una nueva tendencia en el campo de la electrónica profesional, que es el hardware abierto. Inciso, no pongo hardware ni software en letra cursiva porque el diccionario de la academia lo acepta. Entonces, bienvenido sea. Entonces, es una analogía con el concepto de software abierto o software libre. Programas gratis, disponibles, código fuente disponible, se puede coger, se puede manejar, modificar, siempre y cuando luego se utiliza la licencia GPL, luego todo eso se ponga a disposición del resto de la gente. Con el hardware está ocurriendo una cosa parecida. Y entonces, algo que los aficionados y los estudiantes estaban utilizando, que es pasarse esquemas por internet, sobre todo en el campo de la robótica y todo lo que es informática de tipo Arduino y este tipo de microprocesadores, pues esto se estaba empezando a mover a gran escala. Tan es la escala que los profesionales están empezando a pensar
que estos diseños abiertos pueden ser útiles para ellos. Y la revista Electronic Design News recientemente ha publicado varios artículos sobre este tema, porque dice que este tipo de diseños son más fáciles, cuestan menos de construir, son más fáciles de comprar, hay un mercado creciente, hay una comunidad que arropa el desarrollo de este tipo de hardware. Aunque los márgenes comerciales sean menores, hay un mayor volumen de venta. Claro, alguien puede decir, bueno, ¿cómo es que estos modulillos DDS los pueden vender por 3 euros? Dice, bueno, es que están vendiendo cientos de miles de módulos. O sea, el mercado, y alguien puede decir, bueno, ¿y quién es el chalao que compra estos módulos? Es que mire usted, por 3 euros, mándeme una docena. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, hicieron una encuesta, como vamos así de tiempo, no voy a centrarme mucho en el tema, pero básicamente muchos de los profesionales estaban ya empezando a pensar en utilizar ellos mismos diseños de este tipo para sus aplicaciones comerciales, porque les salía mucho más barato y además tenían un montón de herramientas de desarrollo y de comprobación gratuitas. Claro, esto para nosotros no es nuevo. Nosotros los radioaficionados venimos toda la vida haciendo esto. Nuestras revistas han sido hardware abierto, siempre. Estaba el esquema, estaba el circuito impreso, estaban las instrucciones de montaje, estaban las instrucciones de ajuste. Si había un microprocesador, estaba el código fuente. O sea, esto es algo que es inherente a nosotros. ¿Lo están copiando? Bienvenido sea. Entonces, es un concepto que parece nuevo, pero no es tan nuevo para nosotros. Lo interesante es que cuando todavía esto estaba en mantillas, al menos desde el punto de vista profesional, Steve K1EL, que vosotros conoceréis porque es el que hace los WinKey y todos los manipuladores estos electrónicos, en el año 2009, viendo el concepto de software libre, se le ocurrió preparar una página web que se llamó OpenQRP.org, en el que el interés era un experimento para ver si es posible desarrollar un equipo de aficionados por parte de una comunidad de radioaficionados que intercambian ideas a través de Internet. Bueno, esto fue una cosa fantástica. Se creó un transceptor de 40 metros de telegrafía con un Arduino incorporado como parte fundamental del control del equipo, manipulación, visualización, frecuencímetro, etcétera, etcétera, y después incorporó un PSOC para hacer de smitter y de decodificador de telegrafía. Entonces es un equipo compacto de telegrafía con su propio decodificador. Todo ello hecho con herramientas gratuitas, dibujo de esquemas, circuitos impresos, todo. Hemos llegado al número 100. Entonces, todo esto, y bueno, el equipo es una realidad. Yo tengo uno. Entonces, es un equipo muy compacto, un diseño muy claro, muy limpio, el OFV en la parte trasera, el Arduino y el PSOC en la parte delantera junto al visualizador, el transmisor en la parte izquierda en la pantalla, el receptor en la parte derecha. Una gozada de construir y funciona como un cañón. Entonces esto está aquí y va a seguir. No solo digamos desarrollos de tipo aficionado, es que Tentec se lanzó al ruedo y este año sacó el Tentec Rebel, que es un equipo básico de telegrafía en el cual los peines estos que se ven aquí, no sé si esta manita se ve suficiente, estos peines que se ven aquí son el soporte para poner un Arduino. Y claro, sobre el Arduino se pueden poner más cosas. Entonces, este equipo se conmuta para 20 o 40 metros, telegrafía básica, pero ya en los 4 o 5 meses que lleva en el mercado este equipo, han sido capaces de ponerle un visualizador LCD, hacer un frecuencímetro en Morse, un decodificador de telegrafía, utilizarlo como baliza en modos QRSS, un manipulador yámbico. Están ahora trabajando en un decodificador de PSK.
Y esto simplemente con un equipo que en origen vale $200 montado. O sea que el concepto está ahí y previsiblemente va a seguir. Bueno, ¿esto de cacharrear es malo? Pues como curiosidad, un doctor australiano ha hecho un estudio con amigos suyos cacharreros y estudió el nivel de plomo en sangre para ver si nos estamos envenenando con tanto estaño y tanto soldar. Y básicamente las conclusiones es de que no estamos en riesgo y que las únicas cosas que hay que hacer es soldar en una zona con una mínima ventilación y, sobre todo, muy importante, lavarse las manos, porque el plomo se nos queda en los deditos. Entonces, nada de ir al cuarto de la radio a hacer cualquier cosa y tener el sándwich o el bocata al lado, porque es que nos estamos comiendo el plomo. O sea, que nada de eso. Pero por lo demás, no hay riesgo alguno. Entonces, concluyo ya. La oferta de kits es muy amplia y hay kits prácticamente en todo el mundo. He comentado kits de Australia, de la India, de Portugal, Finlandia, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Hay prácticamente kits en todo el mundo. El SMD está y va a seguir estando, porque además los componentes de patillas cada vez son más raros y más costosos, con lo cual va a haber que irse acostumbrando a trabajar con SMD. Las tiradas de muchos kits, los que no son profesionales, son muy cortas, entonces hay que estar a la que salta. Con el tema este de los kits y los radioclubs es muy interesante fomentar los montajetones. Más que nada porque yo, al menos, la experiencia con los montajetones en Vitoria es que la gente ha salido muy contenta, con ganas de repetir y, sobre todo, muy orgullosa y muy ufana del resultado. Esto lo he montado yo, esto funciona, con esto estoy saliendo al aire y eso es interesante. El concepto de hardware abierto, aunque parece que es una novedad, para nosotros no lo es ni lo ha sido nunca. Pero sí que puede suponer el que jóvenes que están trabajando ahora con microprocesadores, con arduinos y demás, pues piensen que pueden tener aplicación en la radio y lo puedan entrar, digamos, a colaborar con nosotros. Y luego, por último, un aspecto que me parece muy importante y es la relación con los fabricantes de kits. Debéis comprender al que prepara los kits. Esto es fundamental. Su trabajo es un trabajo arduo, difícil y no está en nada compensado económicamente. La mayor parte de la gente que hace kits no gana dinero. Entonces, el andar racaneando y diciendo cosas feas de los que hacen kits no está nada bien. Sobre todo porque hay mucha gente que luego, cuando son ellos los que hacen kit, son ellos los que ponen unos precios desorbitados y cosas de esas, ¿no? Entonces, muy importante ser agradecidos. Los fabricantes de kits agradecen muchísimo la más mínima pizca de amabilidad que se les muestre. Por ejemplo, si en un kit con 300 componentes me falta una resistencia de 2 céntimos, no le voy a mandar un mensaje diciéndole, oye, mándame esta resistencia. La buscaré localmente. Caso de que sea una cosa muy rara que no se pueda conseguir, pues igual se lo tengo que pedir. Pero ese tipo de cosas se agradecen. Eso sí, hay que decírselo. ¿Por qué? Porque su control de calidad debe conocer que en su kit ha faltado o ha habido algún componente que no estaba bien. En la mayor parte de los casos, este agradecimiento o esta, digamos, amabilidad con los fabricantes de kits luego es enormemente recompensada. Y por último, disfrutad y compartid. Y con esto termino. Eskerrik asko.
gente no tiene idea que mucha gente en Brasil, Sudamérica, tiene más facilidad buscar un manual en castellano de traducción y ayuda de estos libros. Y estos manuales todos prácticamente están traducidos por el actual Salvador Sierra Novelo, arquitecto de la Cámara de Paz. Yo estoy ligado al fútbol portugués de UFP, empecé a montar un kit y les quiero decir una cosa. No día que empezáis con el tema de salud, no día que empezáis a hacer la montaje de un kit UFP, el problema es que se torna, y dirá continuar, es que se torna altamente viciante. Pues, tú quieres montar un kit y te sale bien, pues tú nunca más vas a parar. Vas a tomar otro kit, más otro y más otro y más otro. El problema es que nunca uno de nosotros piensa, por favor, puedes después a seguir a hacer la parte comentada en este tema, es que es necesario empezar con muchos osciloscopios, muchos equipos de calibración. Yo creo que al principio no necesitáis nada de esto. Basta un multímetro, un capacitímetro, en este caso, y seguir las instrucciones de manuales. No estamos a hablar de kits SMD, estos kits de componentes pequeños, porque estamos hablando de estos kits tipo PFRs, de Hendrix, o algunos más simples, como de TEAM, de Walford Electronics, que son componentes normales, resistencias, transistores y tal. ¿Qué pasa? Es que yo voy a dar la mi experiencia personal. Yo monté unos cuantos desde Mosquita, de los alemanes, a los franceses, y yo propio ya construí mis propios PCBs, estas placas electrónicas, porque al final tú después vas a querer hacer tus propias QRPs. Una de las montajes me ha fascinado mucho es PFR 3, que llegué al punto de montar dos. Y mira, mandar vir un kit montado, suceso, mandar segundo vir el kit porque me ha entusiasmado mucho. Yo creo que el punto, que esta es la mi experiencia personal, es que al principio no se puede tener miedo, porque si hay un error no se podemos sentir destruidos. Mira, ha corrido mal, yo no voy a tentar ninguna vez porque no sé nada de electrónica. La mensaje que es importante es que no podemos desistir, hay que insistir y volver, pero la mía mensaje es que su trabajo de entusiasmo de los kits y tal, excelente. Yo personalmente reconozco muy bien su trabajo. A 2 Sierra Novelo foi um bravo escrito. Muchas gracias. Me vais a permitir que haga un inciso para repetir de alguna forma el comentario resumido que ha hecho, porque como al principio no había micro, los que están siguiendo esto por internet no han podido oír la primera parte. Simplemente hacían un comentario con relación al gran número de traducciones de manuales de kits que he hecho yo, de kits americanos, sobre todo del inglés al español, y me indicaba, cosa que yo no sabía y que me hace ilusión, que hay muchos aficionados en América y en Brasil que utilizan el manual en castellano en lugar del manual inglés porque les resulta más cómodo, lo cual me resulta interesante, agradable y estoy muy agradecido de que se me haya comunicado. Y luego el otro comentario que se hace es sobre que los kits son adictivos, que cuando uno empieza pues cuesta mucho dejar de construir, y que no hay que tener miedo a que un kit falle. De hecho, otra cosa que yo quisiera añadir a esto es que en muchos casos, al menos para mí, los kits durante muchos años fueron una especie de terapia barata.
Yo estuve mucho tiempo sin poder salir de casa por problemas familiares y entonces, en lugar de ir al psicólogo, yo compraba un kit y lo montaba. Y el tiempo que yo estaba montando ese kit, yo no estaba en este mundo. O sea, yo estaba en mi mundo de kits construyendo y el tiempo se me iba sin pensar. Lo cual era una cosa relativamente agradable. Aún y todo sigo haciéndolo y disfrutando cada vez que monto un kit. Lo interesante es que se puede comenzar sin mucha instrumentación y lo que es más interesante, se pueden ir haciendo kits para tener esa instrumentación. Yo esta mañana estaba preparando unos paquetitos con unos kits para hacer un microbatímetro con unos diodos LED, que en plan sniffer, o sea, poner una antenita pequeña y ver dónde hay fuentes de radiofrecuencia y cosas de estas. Y es un kit que posiblemente se pueda construir por unos 20 euros. Entonces, ¿qué pasa si me sale mal y no funciona? Bueno, pues que han sido 20 euros. Ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, ese tipo de gastos son asequibles y son razonables, sobre todo por el tiempo que nos abstrae de las circunstancias que tenemos que vivir en nuestra vida normal. Hay una pregunta más por aquí. El micrófono está allá atrás. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte una cosa. Si has notado que a Hacienda o las aduanas han apretado las clavijas o han cerrado el grifo. Porque es que a mí me estaban llegando kits de China, de Estados Unidos, sin ningún problema. Y desde hace una temporada, algunos me tardan más y uno es que no me ha llegado. O sea, es que no me llegan. La cartera que le he preguntado me ha dicho sí, dices que lo roban. Dice, hombre, fastidio. Porque los chinos los suelen mandar sin certificar. Sí. Y bueno, hasta ahora llegaban. Un kit de válvulas, de un transmisor de válvulas, me llegó en 48 horas de China. Una cosa extraordinaria. Pero ahora de repente han dejado de llegar y tengo 3 o 4 pedidos sin... En los últimos meses no he hecho yo muchos pedidos. Ha habido ocasiones en las que he tenido al pobre cartero mártir trayéndome cosas prácticamente todo día sí día no, pero llevo un tiempo sin hacer mucha compra. Según comentaban, China tenía mano libre, o sea, prácticamente todo lo que llegaba de China. Me comentaban incluso que había gente que se había traído hasta un dormitorio de madera tallado y que había pasado por la aduana sin pago de ningún arancel ni de ningún gasto. Pero ahora mismo no sé cómo están las cosas. Lo que sí han aumentado de una forma escandalosa son, por ejemplo, los gastos de envío desde Estados Unidos. Antes, que se podía traer cualquier cosa por 10, 12 dólares, ahora mismo por menos de 25 dólares no envían prácticamente nada. Lo cual, pues eso, coarta mucho. Lo que pasa es que también de la misma forma están ocurriendo cambios interesantes. Uno de los principales proveedores de baterías de litio polímero o de litio hierro o litio-ion que utilizamos para las salidas al campo, Hobby Kings, vendía desde China. Bueno, vendía desde China, pero empezó a tener problemas de distribución, con lo cual abrieron un almacén europeo, que llamaban, que estaba en Holanda. Pero después han abierto un almacén en Estados Unidos y han abierto otro almacén en Inglaterra. Y ahora mismo tienes opción de buscar en 3 o 4 sitios. Y por ejemplo, el viernes negro, el Black Friday de hace 2 semanas, hicieron una campaña especial y tenían una oferta cada hora. Entonces cada hora iban poniendo cosas en oferta. Yo estoy mirando baterías de litio polímero y resulta que las baterías, no sé si salían baterías de 2 amperios hora, o sea, no eran gran cosa, pero para estos equipos tampoco hace falta mucho más, y no se salían por 5 dólares. Lo que pasa es que los gastos de envío eran como 30 dólares, porque daba la casualidad de que las baterías de litio polímero no se podían enviar por correo. Pero ¿qué ha pasado? 3 días más tarde
se han buscado la forma de que se les acepten en correos. Con lo cual, ahora mismo podemos disponer de baterías de este tipo enviadas desde Holanda en menos de una semana a unos precios prácticamente equivalentes a los chinos y sin pasar aduanas. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos esa opción. Luego también los distribuidores de componentes norteamericanos han llegado a acuerdos con las aduanas europeas de tal forma que cuando alguien compra, por ejemplo, en DigiK o en Mouser, los precios ya vienen en euros con el IVA puesto. Y cuando uno pasa de 75 euros, los gastos de envío son 0. Con lo cual, todo es cuestión de juntarse entre varios, hacer pedidos grandes y ahí sí, o sea, directamente los gastos de aduana vienen incluidos en la factura. Por lo tanto, no hay ningún problema. O sea, que desde ese punto de vista estamos ganando en algunas cosas, en otras no. Yo no me quisiera alargar mucho más, pero no sé si hay alguien que me tenga que echar aquí y dar la patada. Aquí hay otra pregunta. El micro. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Me quería sonar de lo que estabais comentando, que ahora mismo está pendiente un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que está bastante retrasado, y con los líos que ha habido de el espionaje de la NSA, están ahí, hay una serie de intereses, están retrasando mucho y puede que eso esté afectando al comercio, que se ha visto en algunos casos pues por el tema aduanero un poquito más perjudicado que en otros tiempos, ¿no? Como en estos momentos previos a no se sabe si se va a aprobar o no se va a aprobar y cuánto va a tardar, porque era algo que se daba ya como hecho y se está retrasando mucho, ¿no? Ese tratado de libre comercio USA-Unión Europea. Pues yo no quisiera hablar más porque he empezado a menos cuarto y a menos cuarto he querido terminar, o sea que para que fuera una hora, ¿eh?